Por mencionar algunos, vamos a hablar sobre si existen todavía apóstoles dentro de la iglesia, si hay milagros, si hay dones. Vamos a hablar la verdad del diezmo, la verdad de las ofrendas. Vamos a tocar muchos temas. Decíamos que no sabíamos cuánto iba a durar la serie. Cada que empezamos a armar otra vez el mensaje, vuelven a salir más dudas, vuelven a salir más preguntas de la iglesia. Yo quiero, nosotros ya vamos a estar avisando, pero me gustaría que en un papelito cada uno de los que están aquí apunten alguna pregunta que tengan. Yo sé que hay muchas preguntas dentro de la iglesia. Lo sé porque los hermanos se acercan y nos hacen las preguntas, pero a mí me gustaría que todos hicieran en un papelito alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto a la palabra de Dios. Lo que vamos a hacer es que al final de esta serie que estamos empezando, vamos nosotros a leer todas sus preguntas y vamos a ocupar ya sea una o dos sesiones para contestar todas las preguntas que ustedes tienen. ¿Vale? No sé si traen una hojita o al final quieran dárselas a alguien, a que alguien las apunte, o en un papelito que nos pasen las preguntas, para nosotros irles dando respuesta y al final hacer una especie como de predicación donde se vayan contestando todas las preguntas para que se quiten todas sus dudas. ¿Sí estamos o no? ¿Sí o no? Sí. Vamos a ver, hace 8 días empezamos la serie del Evangelio y decíamos que cuál era la verdadera esencia del Evangelio. Veíamos cuál era el verdadero propósito de que Jesucristo haya venido a la tierra, haya dado la vida, haya resucitado y esté en el cielo con nuestro Padre. Veíamos el propósito, veíamos qué era el verdadero Evangelio, veíamos lo que habla el Evangelio. Entonces hoy vamos a ver, la predicación de Dios hoy se llama Ama la verdad. Amar la verdad. Que bueno, más que una predicación es un estudio bíblico. ¿A cuántos nos gusta aprender? Amén. ¿Cuántos queremos que nuestra fe crezca? La palabra de Dios dice que que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Esto viene en Romanos 10:17, si no recuerdo. Entonces vamos a estar hablando hoy de amar la verdad. La palabra de Dios es un libro único. La Biblia es única. No hay otro libro que se le parezca. En Mateo 24:35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios va a perdurar por siempre y para siempre. Por eso decía yo que la palabra de Dios es un libro único. Sí lo sabemos. No hay otro igual que él. Te voy a pedir que ahí en tu lugar nada más cierres tus ojos, inclines tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, mi Dios, por permitirnos, Padre, venir y declarar tu palabra, Señor. Nos llena de gozo, Señor, estar en esta iglesia, Padre Santo, abrir tu escritura, mi Dios, y empezar, Señor, a hablar de ti, de tu grandeza y tu poder, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que quites toda palabra ociosa de mi boca, mi Dios, y que el Espíritu Santo sea el que habla, Señor, el que ministra, el que pone esta semilla en nuestros corazones, mi Dios, pidiéndote que tú determines, mi Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios es una palabra eterna. La Biblia es diferente a cualquier libro. Es diferente a cualquier libro que tú puedas ojear, que tú puedas ver. Hay gente que dice que es un libro normal. Hay gente que dice que es un libro lleno de historias, lleno de muchas cosas, pero no le dan el valor que tiene la palabra de Dios. Te voy a dar algunas cosas importantes de la Biblia. La Biblia tiene más de 40 autores. La Biblia fue escrita por más de 40 autores. ¿Sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que los escritores fueron sumamente diferentes. Fueron en épocas diferentes. Había, por ejemplo, desde pescadores, había reyes. Pero lo interesante de todo esto es que a lo largo de los de 1400 a 1600 años que fue escrita la Biblia, lo importante es que todos los que la escribieron llegaban a un solo punto. Todos hablaban de un solo Dios. Eso es lo importante. La Biblia fue escrita en 3 idiomas. Yo sé que ustedes lo saben, que fue el hebreo, el arameo y el ¿qué?
y el griego, que es la mayoría del Nuevo Testamento. Cuando se inventó la primera imprenta, el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Si lo sabían, este alemán Juan Gutenberg fue el que inventó la imprenta, fue la Biblia la primera que se inventó. Que en ese tiempo, cuando se inventó la imprenta, fíjate que la Biblia nada más estaba en un solo idioma, que era el latín. Estaba prohibido por el clero, estaba prohibido por los papas de ese tiempo, porque han de saber que llegamos a tener hasta en una ocasión 3, 4 papas. Estaba prohibido por el clero que la Biblia fuera traducida al inglés o a otros idiomas. ¿Por qué? Porque era exclusiva del clero y el clero no quería que la verdad se diera a conocer. Entonces, de esa manera, los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los papas y la Iglesia Católica, y entonces ellos manejaban y hacían y deshacían como querían, a su conveniencia. Entonces, cuando se hacen las primeras traducciones, es cuando se imprime la Biblia. Ahora, la Biblia es el único libro que ha sido traducido a todos los idiomas del mundo. ¿Sí? Es el libro más vendido de todo el mundo. Se calcula que se han vendido alrededor de 6 billones de Biblias alrededor del mundo. Es el libro más leído de todo el mundo. Se podría decir que en todas las casas hay una Biblia, pero no en todas las casas se les da el uso que debe ser una Biblia. Muchas veces que creemos que tener una Biblia es con que la tengamos en nuestra casa. He entrado a casas, aún de cristianos, donde tienen la Biblia abierta con unas flores y eso. Me llama la atención y le digo, bueno, ¿qué es? Es que es la protección y la tienen abierta en los Salmos, ¿no? Salmo 91. El que tú tengas una Biblia en tu casa, que tengas una Biblia abierta de par en par, no te garantiza que tienes la protección de Dios, ¿lo sabías? La Biblia es para que tú la uses, para que tú la leas, para que tú la estudies. La Biblia es el libro más atacado de todo el mundo. Es el libro más cuestionado por todo el mundo y es el libro más atacado de todo el mundo. En 52 países del mundo es ilegal tener una Biblia. Países como México, que tenemos todavía la oportunidad de tener un culto como este, de tener una Biblia, el libre culto de expresión. En otros países no puedes tener una Biblia porque tú puedes ir a prisión o puedes ser condenado a muerte por tener una Biblia en tu casa o por predicar la palabra de Dios. Ahorita me acordé de un chiste que escuché del pastor Chuy García, que lo he escuchado yo antes. Dice que entran unos soldados a una iglesia y dicen, vamos a matar a todos aquellos que declaran que Jesús es su Dios. Dices, vamos a dar una oportunidad. Dice, ¿cuántos de los que están aquí niegan a Dios? Niegan su fe en Jesucristo. Y todos se quedan pensando y les dice, ¿cuál otra oportunidad para que nieguen su fe y nieguen al Señor Jesucristo? Y se empiezan a parar, a más de la mitad de la iglesia se paran y se salen. Y dice otra vez este señor que estaba al frente junto a los pastores. Entonces, la última oportunidad para aquellos que quieran salvar su vida, sálganse. No, pues prácticamente la iglesia se queda vacía, queda muy poco. Entonces el señor que estaba aquí al frente le dice a uno de los que venían con él, los soldados, cierra la puerta y dice, ahora sí, vamos a adorar a Dios. Se fueron los que realmente no querían defender su fe, se fueron los que realmente no querían adorar a Dios. Y muchas veces somos esos, ¿no? Nada más defendemos nuestra fe o adoramos a nuestro Dios los domingos, y de eso no se trata. Tenemos que adorar a Dios con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra fe, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Sí o no? Ahora, este libro es inspirado por Dios mismo. El Espíritu de Dios habla a través de este libro. Este libro tiene poder, la Biblia tiene poder, ¿cuántos lo saben? Y es por eso que en mucho tiempo, a principios de los años 300 ya de nuestra era por eso que había tanto control, porque los gobiernos sabían que si la gente leía este libro, sus vidas empezaban a ser transformadas. Aquel que maneja la palabra de Dios, si la maneja a su conveniencia, puede hacer muchas cosas. Lo podemos ver simplemente con todas las falsas doctrinas que hay hoy en día. Van a la Escritura, la estudian a profundidad y de un versículo hacen una doctrina errónea, una herejía, y la gente viene y la cree porque es palabra de Dios. Pero muchas veces dejamos fuera de eso el contexto de todo lo que está diciendo. Entonces te digo esto para que nos entendamos.
Vamos a ver que la palabra de Dios nos guía en el Salmo 119, 105. La palabra de Dios, Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Te voy a contar una historia, lo que apuntas ese versículo. Había un hombre, un joven que estaba en la cárcel. Él le escribió una carta a su mamá, donde le decía cómo había estado y todo. Le dijo: mamá, necesito 5,000 pesos. Mándamelos aquí a la cárcel. A los días de que este joven mandó la carta, recibió otra carta de la mamá y una Biblia, donde la mamá le decía: hijo, lee la Biblia. El hijo se enojó tanto que llegó a su celda y aventó la Biblia. Y dijo: estos cristianos siempre están pensando en las cosas de Dios. No se preocupan por las necesidades que yo necesito esos 5,000 pesos. Pasan los meses, este joven cumple su condena y la mamá va por él. El hijo todavía estaba molesto con la mamá porque no le había ganado los 5,000 pesos. Y le dice la mamá: ¿cómo estás, hijo? Bien. Dice: pero yo necesitaba esos 5,000 pesos. Y le dice la mamá: hijo, ¿leíste la Biblia? Sí, la leí, pero yo necesitaba los 5,000 pesos. Y le dice la mamá: ¿traes la Biblia? Sí, la traigo. A ver, dámela. Y la mamá abre la Biblia y en cada libro de la Biblia venía un billete de 1,000 pesos. Yo no te garantizo que cuando abras tu Biblia vas a encontrar dinero. No te lo garantizo. Pero lo que sí te garantizo es que cuando tú abras la palabra de Dios vas a encontrar vida. Vas a encontrar salvación, vas a encontrar bendición, vas a encontrar el amor de Dios dentro de esas páginas. Vas a encontrar algo más valioso que son los billetes de amil, algo más valioso que es todo el oro del mundo, que es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver, decíamos que se llama ama la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Saben qué es la verdad? Muchas veces decimos: dime la verdad. Cuéntame la verdad, pero ¿qué es la verdad? La palabra verdad aboca a la honestidad, a la buena fe, la sinceridad, la confianza, la fidelidad, a lo que es fiable, a lo que es digno de confianza, a lo que es fiel, un hecho veraz. Eso es la verdad. Por eso decimos: dime la verdad. Ahora, el origen de la verdad. ¿Saben cuál es el origen de la verdad? El origen de la verdad lo vamos a encontrar en Juan, capítulo 1, verso 17. Vamos a usar muchas citas bíblicas porque vamos a estar hablando solamente sobre la verdad, que es la palabra de Dios. No hay otra verdad fuera de la palabra de Dios. Y aquel que dice que tiene la verdad es un mentiroso. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad procede de Jesucristo. Hay gente que supone que ama la verdad y pueden decir que quieren la verdad y solamente la verdad. Hay gente que está buscando la verdad, pero cuando viene a la verdad, que es la palabra de Dios, y la verdad nos exhorta, nos reprende y contradice nuestras creencias, muchas veces contradice nuestras prácticas y nuestras doctrinas, ya no queremos la verdad. Yo me he topado con gente que dice: bueno, ¿y cuál es la verdad? Y cuando tú te empiezas a hablar a la verdad, por ejemplo, a un testigo de Jehová, y le dices, y le das los versículos bíblicos y se los lees en tu Biblia, ¿de quién es Jesucristo? Se enojan. No, eso no es cierto. No aceptan la verdad. ¿Sí me estoy explicando o no? Sí, amén. Esto sucede con aquellos que abrazan la verdad, y la verdad es Jesucristo. Todo esto pasa cuando los ojos del hombre son abiertos. Tú solamente puedes venir a las Escrituras, ser diligente con el estudio de la palabra de Dios, para que tus ojos sean abiertos y comiences a amar la verdad. No hay otra forma. En el Nuevo Testamento,
En la carta de la segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 3 al 4. Ya está, ahí se lo apunto para que lo apunten. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y así son aquellos que no aman la verdad. Dicen que aman la verdad, pero no es así. Porque cuando la verdad viene a nuestras vidas, la verdad viene y condena el error, condena el pecado de nuestras vidas, y nos apartamos de la verdad. Preferimos permanecer en la oscuridad o preferimos permanecer en aquella mentira. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la palabra de Dios nos confronta y nos enseña lo que estamos haciendo mal. Es por eso que muchas veces nos alejamos y decimos, no, mejor prefiero quedarme así, no quiero conocer la verdad. Ahora, la verdad es la realidad. Ahí en Hebreos 11, 16, 11, capítulo 11, verso 6. Hebreos. ¿Estamos ahí? Hebreos 11, 6. Permítame tantito. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La verdad es que Dios existe. Tú no puedes acercarte a algo que tú no crees. No puedes acercarte a Dios sin creer que hay un Dios. ¿Sí me estoy explicando? Tú debes acercarte a Dios sabiendo que hay un Dios que perdona tus pecados, que hay un Dios que te está dando la salvación por gracia. Todo eso, cuando tú conoces todas estas cosas de Dios, entonces tú te acercas y ves que la realidad es que hay un Dios. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Vamos al Evangelio de Juan. Juan 3:33. Yo creo que son muchas citas bíblicas. Yo sugiero que las apunten y ahorita las leamos y las vayan leyendo en su casa para repasarlas. Juan 3:33 dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios es verdad. Romanos 3:4 ¿Estamos? Romanos 3:4 dice: de ninguna manera, antes bien Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando tú fueres juzgado. Ahora, la verdad es lo opuesto a la mentira, ¿cierto o no? Si no estás diciendo la verdad, estás diciendo la mentira. Romanos 1:25. ¿Estamos ahí? Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Muchas veces como cristianos cambiamos la verdad por la mentira. Y preferimos que vengan y nos digan mentiras, preferimos que venga alguien delante de la iglesia y nos endulce el oído con palabras vanas, sutilezas, fábulas y de muchas cosas, a sabiendas que es mentira, y nosotros estamos contentos con que la gente venga y nos cuente mentiras. Que nos diga: tú puedes seguir viviendo como tú quieras, tú puedes seguir haciendo lo que tú desees, puedes seguir en adulterio, puedes seguir en fornicación, puedes seguir en robo, puedes seguir en la mentira, puedes hacer todo lo que quieras, además Dios te perdona. Y eso al creyente nos hace sentir bien. Nos hace sentir que tenemos un Dios que nos ama, y si nos ama,
pero también un Dios que demanda tu obediencia, un Dios que demanda que tú practiques lo que viene en la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien viene y nos dice la mentira, está diciendo todo lo opuesto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, ¿cierto o no? Cristo es la verdad. En Juan 14:6, Juan 14:6, ¿ya estamos? Jesús les dijo, yo soy el camino. Todos sabemos que no hay otro camino para llegar al cielo. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay. No hay, no hay. Y la verdad, dice Jesús. Él es la verdad. Fuera de Él, todo es mentira. ¿Cierto o no? Dice, y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Efesios 4. Efesios 4, del 20 al 21. ¿Estamos ahí? Dice en el 20, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cristo es la verdad. La verdad está en él. No hay otra verdad. Hay gente que dice y presume que Cristo ya ha venido a la tierra. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo, esto lo podemos encontrar en la Biblia. Dice Jesús ahí en Mateo 24, en el capítulo 24, dice, vendrán unos falsos cristos. ¿Sí? Yo recuerdo hace tiempo, y lo comentaba en un estudio, me parece, de cuando vi una noticia que un australiano, ¿no? Un australiano que decía que él era Jesucristo. Decía que él era Jesucristo, que porque se había tomado unas fotos y era igualito a la famosa sábana de Turín, a la famosa sábana santa. Fue tanto su mentira de este hombre que se tomó unas fotos, como se dejó crecer la barba y se tomó unas fotos y las sacó como en negativo y las mandó al Papa. En ese tiempo estaba Benedicto. Se las mandó y Benedicto las vio y se quedó maravillado y dijo, es Cristo encarnado. Escribió una carta que a mí fue lo que me impactó. Sacaron la carta ahí en el internet y decía, Él es el Cristo al que estamos esperando. Todos deben reverenciarse ante este Cristo australiano. Él es la verdad. Puso una serie de cosas y es al tiempo cuando este Papa lo quitan y llega el nuevo, ¿no? Vemos que no es la verdad, es una mentira. Y yo te aseguro que no nada más esta persona del dichoso Papa lo creyó. Yo te aseguro que si esto hubiera salido a la humanidad, muchos se hubieran arrodillado ante esa mentira de un falso Cristo. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. No conocen la verdad, que es la verdad de Cristo. ¿Cierto o no? La palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? Todo lo que viene en este libro es verdad. Esta palabra de Dios no es para que tú la cuestiones, no es para que la cuestionamos, es para que nosotros la creamos. ¿Sí? Todo lo que viene aquí es verdad. Yo leía, cuando estaba escribiendo esto, leía algo sobre la verdad y decía que concuerda con la historia del mundo. Muchos lugares históricos, muchas referencias que da la Biblia que han encontrado están aquí. Los puntos cardinales que da Génesis, donde se encontraba el huerto del Edén, en los ríos que da, lo han encontrado. Ciudades han encontrado que vienen aquí en la Biblia. Es la verdad. No hay otra verdad. Esta es una verdad absoluta. Esta sí es una verdad absoluta. Es incuestionable la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Juan 17:17.
Fíjate lo que dice. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No nuestra palabra. Vuelvo a lo mismo, porque entonces digo, ya viste, tu palabra es verdad, tú puedes decirlo. No, no, no. Es la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Salmo 119, 60. Salmo 119, verso 160. 160. Salmo 119, verso 160. Perdón. Entonces está mal escrito ahí en la pantalla. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando te digo que la palabra de Dios es verdad, es porque yo te decía que tenemos que creer la palabra de Dios. Muchos dicen que la Biblia fue escrita por hombres, y la verdad es que no están equivocados. El hombre prestó la mano, ¿no? Como lo veíamos cuando estudiábamos el primer capítulo o los primeros versos del capítulo de Marcos, ¿se acuerdan? Que decíamos que es cierto, pero no le podemos quitar que Dios usó a hombres para que ellos prestaran su mano y lo escribieran. Yo recuerdo una ilustración que una vez me preguntó una persona, me decía, bueno, es que, ¿por qué si la Biblia la escribieron los hombres, por qué dicen que está escrita por Dios? Y yo le decía, es como una secretaria y un jefe. El jefe tiene su secretaria, y el jefe le dice a la secretaria, oye, como se llame, por poner un nombre, Tere, ven, me vas a escribir ahí lo que yo te voy a dictar. Y el jefe empieza, fulanito de tal, buenos días, mira, pasa esto, esto y esto, y le empieza a redactar, y al final dice, firma el ingeniero o licenciado fulanito de tal. Paz. ¿De quién es la carta? ¿De la secretaria o del jefe? Todo salió del jefe. Lo único que hizo la secretaria fue poner la mano. ¿Cierto o no? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Es cierto que es escrita por hombres, pero es inspirada por Dios. ¿Verdad que sí? Segunda de Timoteo 3:16, no viene ese versículo bíblico ahí, yo te lo voy a decir, porque segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra, ¿es qué? Es inspirada por Dios. ¿Cierto o no? Ya no dice para qué es inspirada por Dios. Sí, nos da las utilidades de la palabra de Dios. Creo que ese no viene ahí, pero apúntalo. Segunda de Timoteo 3:16. Mucha gente dice que este libro es cualquiera igual que otro, lleno de historias, de fábulas. Yo una vez escuché a una persona que me dijo, si tú quieres leer una buena historia, lee la Biblia. Cuando tú lees un buen libro, a mí me gusta leer. Últimamente, estos 3 años no he leído otro libro que no sea la Biblia, te soy honesto. Pero antes de eso me gustaba mucho leer de muchos géneros. Y no encontré en ningún otro libro tal poder, tal sabiduría como la palabra de Dios. No lo hay, no lo hay. Tú puedes leer un libro del mejor novelista que a ti te encante, y a poco cuando tú te sientes solo, cuando estás triste, cuando estás en medio de la tribulación, estás en enfermedad, estás pasando por problemas, vas y agarras Romeo y Julieta, vas y agarras el Quijote, vas y agarras el Conde de Montecristo, agarras el Principito. No regresas a ese libro que leíste después de muchos años a llenarte de sabiduría. El único libro que te va a llenar de sabiduría es la Biblia. En el único libro que tú vas a encontrar la revelación, vas a encontrar el consejo, vas a encontrar la salvación, es la Biblia. No hay otro libro fuera de la Biblia en el que encuentres eso. ¿Sí estamos o no? Tú no vienes y te refugias en otro libro que no es la Biblia.
¿Quieres un consejo? Vete a Proverbios. ¿Quieres una oración para Dios, un cántico? Vete a Salmos. ¿Quieres ver dónde creció la iglesia? Vete a Hechos. Aquí vas a encontrar todo. No hay, fuera de la palabra de Dios, no hay otro libro que tenga tal poder como es la Biblia. ¿Sí estamos o no? El Evangelio es la verdad. Efesios 1, 1:13. El Evangelio es la verdad. ¿Cuántos saben que el Evangelio es la verdad? El Evangelio lo veíamos hace 8 días, ¿no? Habla de nuestro Señor Jesucristo. Y es bien hermoso cuando tú vienes y te enteras realmente de lo que Dios hace por ti, hizo por ti y sigue haciendo por ti. Todo lo que Dios entregó por ti, entregó a su Hijo, no escatimó en nada por amor a nosotros. Y cuando tú lees eso y lo encuentras en las páginas del Evangelio, tú debes sentirte afortunado. Debes sentirte lleno de gozo, lleno de amor, que tienes un Dios que te ama y un Dios que ha mandado a su Hijo por ti. Y aun cuando su Hijo fue ascendido, no te dejó solo, sino que crees que dejó al Espíritu Santo para que viviera en ti. Y eso lo vas a encontrar solamente en la Biblia. Y eso es que tú te llenes de gozo y de alegría, que no lo veas como una pesadez, decir, tengo que leer la Biblia, tengo que ir a la iglesia, tengo que estudiarla. No, cuando tú la empiezas a estudiar, tú empiezas a llenarte de esa vitalidad, de ese amor y quieres más y más y más. Te estás dando cuenta y estás conociendo al Dios verdadero. ¿Sí estamos? Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra ¿de qué? De verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es lo que te estaba diciendo. Santiago 1:8. Santiago 1:8. 1:18, perdón. Está ahí, estoy mal. 1:18. ¿Sí está en la pantalla 1:18? Sí, ¿verdad? Es que ahora no vino Israel, es el que me echa la mano, ahí estoy. 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, ¿de qué? De verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gálatas 2:5. Estamos viendo que el Evangelio es la verdad, ¿eh? ¿Estamos ahí? Gálatas 2:5. Gálatas 2:5. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Esa es la verdad del Evangelio. Gálatas ahí mismo, pero en el verso 14. Vamos a leer la parte A del Evangelio. Dice, pero del versículo dice, pero cuando vio que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Aquí esto yo te sugiero que lo leas en tu casa para que entiendas el contexto de lo que está pasando aquí en este versículo. Aquí Pablo viene y exhorta a Pedro, porque estaba comportando diferente de cómo se debería de comportar, estaba comportando como un judío, bueno, era judío, pero no estaba comportando de diferente manera frente a los gentiles. Es por eso que dice que no andaba conforme a la verdad que es el Evangelio. El Nuevo Testamento es la verdad. Juan 16:13. Fíjate lo que es el Nuevo Testamento. ¿Ya estamos ahí? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es la verdad. Ahora, la verdad no es lo que yo quiera creer o lo que ustedes quieran creer, esa es la verdad. No es bueno, es que pues yo respeto, ¿no? Y cada quien cree lo que él quiera y yo respeto su religión. Eso es mentira. Es una mentira del diablo eso. El decir, bueno, es que yo lo respeto. No. Es que solamente hay una verdad.
Yo platicaba con las pastoras ayer en la noche en la casa de ustedes. Estábamos cenando y decíamos, es que sabemos que el ser buena gente, el ser dadivoso, el hacer obras, no te va a contar para entrar al cielo. El que tú seas el hombre o la mujer más bueno del mundo no te garantiza que tú vas a ir al cielo, porque solamente hay un camino. Y esa es la verdad, y la verdad es Jesucristo. Así el hombre más piadoso del mundo, si no ha declarado con su boca que Jesús es el Hijo de Dios y lo ha creído en el corazón, se va a ir al infierno. No hay otra. Poníamos un ejemplo en un estudio que tuvimos con los hermanos en San Pedro, decíamos, que están en Utah, esto está grandísimo, bueno, los mormones. Los mormones son gente bien capaz, son gente estudiada. En sus comunidades no hay delincuencia, no hay drogadicción, no hay alcoholismo, todos tienen trabajo y son muy buenas personas, pero ¿sabes algo? No tienen a Jesús en su corazón. Y por consiguiente están destituidos de la gloria de Dios y se van a ir al infierno. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces no es lo que yo crea ni lo que ustedes quieran creer. Es la verdad, simplemente es la verdad. Que nos acomodamos a nuestras conveniencias, eso es diferente. Pero de todos modos te estás haciendo una ilusión. No estás siguiendo a la verdad. La verdad es esa. La verdad es que si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, nos vamos a ir al infierno. No hay obra por tan grande que puedas hacer que te pueda salvar. Por eso lo dice ahí en Efesios 2, 8 y 9, dice que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces fíjate la importancia de la verdad, de no creer lo que yo nada más quiera creer. ¿Cuántas veces yo he escuchado hasta en mi familia, no, es que yo respeto tu creencia, yo respeto esto? Pues qué mal haces. Deberías sumarte a la verdad. No es que yo te respete, porque dice en Mateo 12:30, en la parte A del versículo. Fíjate lo que dice, el que no es conmigo, está diciendo Jesucristo, el que no está conmigo, está diciendo el que no es conmigo, dice, contra mí es. ¿Y qué crees que está diciendo aquí Jesús? Para aquellos que dicen que solamente Jesús es amor y que Jesús dice cosas bonitas, ¿qué está diciendo aquí? Si tú no estás conmigo, si tú no me sigues, si tú no crees en mí, si tú no hablas del Evangelio, si tú no permaneces en el Evangelio, eres contra mí. No, pero es que yo respeto tus cosas, Señor. Sí, pero el que no está conmigo es contra mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. Aquí está diciendo el Señor que las personas, no puede haber una neutralidad en las cosas de Dios. ¿Eres o no eres? ¿Qué le dijo cuando Jesucristo escribe a las iglesias y que le dice a esa iglesia, preferiría que fueras frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca? Le está diciendo Jesús a la iglesia. A mí me impactó tanto que yo fui a un comentario, encontré un comentario del pastor John MacArthur que decía, la iglesia le provoca 3 cosas a Dios. Me llamó mucho la atención y seguí escuchando y leyendo y dije, ¿qué le provoca? Dice, le provoca risa, le provoca tristeza y le provoca vómito. Es fuerte, pero es la verdad. El que no está con Jesús está en contra de él. No es, yo respeto, yo no voy a la iglesia, pero yo respeto. Yo no creo en Dios, yo creo a mi manera. No es a la manera que tú quieras creer. Es a la manera que Dios quiere que creas en Él. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Efectivamente, no estamos participando de Él. ¿Sí estamos o no? Cualquiera que no le siga activamente a Jesús, ¿qué crees? Le está rechazando. ¿Sale? La verdad es angosta porque la verdad es el camino al cielo. La verdad es angosta, no todos siguen la verdad. Y no a todos nos gusta hablar de la verdad. ¿Qué te da más popularidad? ¿Qué hace una iglesia más grande? ¿Qué hace una iglesia más llena de creyentes? ¿Qué es lo que hace? Que seamos populares. Aquel que predica la verdad no se hace popular, ¿lo sabían? Jesucristo no fue popular. Jesucristo fue perseguido. Y todo tiempo hacían planes para matarlo. Tanto fue así que los fariseos se unieron a sus peores enemigos, que eran los herodianos. ¿Lo sabías?
Jesucristo cuando sana al hombre de la mano seca, están los fariseos viendo ahí. Ya sabían lo que iba a hacer Jesucristo. Jesucristo cuando le sana, los fariseos ya están maquilando en su mente y en su corazón matarlo y se asocian, se unen con los herodianos. Los fariseos se conocían esta secta porque eran los que cumplían la ley, eran celosos de la palabra de Dios, ¿cierto o no? Pero ¿qué creen los herodianos? Era un partido que trataba de volver a imponer en el gobierno a la descendencia de Herodes. Estos, por lo consiguiente, no conocían ni la ley, no respetaban ni las creencias, nada de los fariseos. ¿Hasta qué punto llegaron los fariseos en odio a Jesús de sumarse a llegar a la muerte de Jesús con alguien que eran sus enemigos? Por predicar solamente la verdad. La verdad no cambia. Este libro nunca ha cambiado. Este libro sigue siendo el mismo. El Evangelio de Jesucristo, que es lo que predicaba Pablo, lo que predicaba Pedro, sigue siendo el mismo de hoy. No ha cambiado. No es fluctuante el Evangelio, no es fluctuante la palabra de Dios. No se puede modernizar la palabra de Dios. Es un libro que estuvo tan actual en su tiempo como está tan actual ahorita. Y la aplicación es la misma. Pero no lo puedes modernizar. ¿A qué me refiero con que no lo puedes modernizar? No puedes venir y traer a la iglesia un grupo de cómicos para que vengan y te den en la iglesia. No puedes venir y poner una cámara de gases, poner luces moradas. No se moderniza. La palabra de Dios no necesita de paleros, la palabra de Dios no necesita de un circo, de un cine, para que haya una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, para que haya un crecimiento, se me fue la palabra, para que haya un avivamiento de parte de Dios, más que se abra la palabra de Dios. La palabra de Dios no se moderniza. ¿Cierto o no? Lo que la verdad dice sobre la deidad de Cristo, sobre el plan de salvación, sobre la iglesia, sobre la santidad, no se puede modificar. Le guste a quien le guste. Así está escrito y así es. Hay gente que no le gusta y por eso viene y transcriversa la palabra de Dios. ¿Han oído eso de las maldiciones de Deuteronomio 28? Y también vienen bendiciones. Apúntenlo para que lo lean en su casa, Deuteronomio 28. Lean todo el capítulo. Rápidamente, les voy a explicar. Habla de una bendición. Dice, estas bendiciones van a venir sobre tu casa y esto y esto y esto. Y todos dicen, wow, sí es cierto, ¿ya ves cómo si hay un Dios que nos quiere bendecir? Claro que hay un Dios que nos quiere bendecir. Pero si tú sigues leyendo ese capítulo, te vas a dar cuenta lo que dice adelante. Que si tú no haces lo que está diciendo el Señor, si tú no cumples su palabra, entonces todas esas maldiciones que siguen ahí van a venir sobre ti. Pero entonces venimos nosotros, los que estamos aquí al frente, y queremos modernizar el Evangelio, queremos cambiar la verdad y ponerle un poquito de sabor para que a ustedes se les endulce el oído, estén contentos y dentro de 8 días regresen a la iglesia y nada más les leemos las bendiciones. Pero viene la prueba, viene la dificultad porque no hacemos caso y no conocemos al Dios verdadero, lo que demanda nuestro Dios, que es un Dios celoso, y empiezan a pasar cosas así, es que el Señor no me quiere, Dios me ha abandonado. No es cierto, lo que pasa es que no les enseñaste que Dios demanda de ellos obediencia, ¿verdad? Y es mejor a que te digan la verdad, a que te mantengan en mentira, ¿verdad que sí o no? La verdad que los apóstoles predicaron es la verdad que nosotros como iglesia tenemos que estar predicando hoy en día, no hay otra. De ahí es de que vamos a hacer esa serie de predicaciones, por ejemplo, de los milagros, que ahora se hacen tantos milagros. Y no estamos en contra de los milagros, lo saben. Pero sí estamos en contra de la mentira. La verdad que la gente obedeció en la iglesia del primer siglo es la verdad que nosotros tenemos que obedecer ahora también. No hay otra. La verdad es eterna. ¿Cierto o no? Ahora, ¿cuántos saben que la verdad no solamente es positiva? Porque, la verdad es positiva siempre. No es cierto. También es negativa, ¿sabías? La verdad también es negativa. Es un concepto erróneo el decir que cuando tú vienes a predicar la verdad, vas a predicar de puro amor, pura bendición, prosperidad, que está mucho de moda ahora, ¿no? Vas a predicar de temas positivos. Eso es mentira. Porque la verdad condena el pecado.
La verdad, así como la luz expone a las tinieblas, la verdad viene y expone a lo que somos nosotros. Y muchas veces se enojan con el pastor. Es que el pastor dijo unas cosas bien feas y a mí me hicieron enojar. Pues no fui yo, lo dice la palabra de Dios. Yo también me sentí igual que usted. Y me siento, cuando yo estoy escribiendo esto, y yo leo los versículos, digo, sí. El primer descalabrado soy yo y después ya los descalabro a ustedes para desquitarme. La palabra de Dios es lo que hace. Entonces vemos cómo la verdad, aparte de ser positiva, también viene a ser negativa para algunos. ¿Cierto o no? Marcos 16. Vamos a poner un ejemplo de algún ejemplo positivo, y en ese mismo versículo vamos a ver lo que es lo que puede ser negativo. Marcos 16. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Y que dices, qué bonito, ¿no? Yo creo, me bautizo, soy salvo. Qué padre. Y yo vengo y te predico nada más de la salvación y del bautismo y ya eres salvo. Y vete y ya estás. Bien padre. Pero si leemos adelante de este verso que dice, pero el que no creyere será condenado. Pero si tú le dices a alguien, si no crees, estás condenado, se va a sentir. Lo estás enjuiciando. ¿Verdad que sí? Entonces la verdad es positiva, pero a la vez es negativa para unos. Olor de vida para unos, olor de muerte para otros. Esa es la escritura, ¿cierto, no? A través del Nuevo Testamento, Cristo y los apóstoles no solo enseñan los aspectos positivos del Evangelio, fíjense. El Evangelio tiene que tener un aspecto, tiene que tener algo en nuestras vidas. Cuando tú vienes al Evangelio de Jesucristo y empiezas a ser transformado por el poder de Dios, te has dado cuenta de que quieres cambiar tu manera de vivir. Te has dado cuenta que quieres ser otra persona. Te has dado cuenta que te estás alejando de cosas que te hacían daño. Ya no eres mal hablado, tratas de evitar las malas amistades, tratas de ir a ciertos lugares, tratas de hacer un sinfín de cosas. Pero muchas veces en la carne caemos y retrocedemos unos pasos y eso a nosotros nos mortifica y nos duele, que debe ser así porque estás amando a Dios. Pero ¿qué crees? Y dice uno, Señor, perdóname porque he intentado hacer todo lo posible para permanecer en ti. ¿Pero qué crees? No eres tú el que lo estás haciendo. Porque Pablo dice en la carta a los romanos que con la mente servimos a Dios, pero con la carne servimos al pecado. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender con esto? Cuando el Evangelio viene a ti, y el Evangelio está haciendo una transformación en ti, es porque ya el Espíritu Santo ha venido a ser derramado sobre ti, y la fuerza que viene a hacer que tú te alejes de todas las cosas malas es por voluntad de Dios. Eso es de Dios. Porque si no tuviéramos al Espíritu Santo, ¿qué crees? Incluyéndome a mí, estaríamos otra vez muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a la misericordia de Dios, a que el Espíritu Santo está activo en nosotros, Él es el que nos da la fortaleza de luchar todos los días con nuestra carne. ¿Y eso es a través de qué? Del verdadero evangelio. De aquel que te está incitando, de aquel que te está exhortando a que camines como Dios quiere que camines. ¿Cierto o no? Y eso es lo que hace crecer a la iglesia. Esto es lo que hace que el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, sea edificado. No las declaraciones de fe que hagas, no los decretos que tú hagas. Eso no tiene validez. ¿Sí estamos o no? Ahora, cuando te decía que Jesucristo y los apóstoles no solamente enseñaron los aspectos positivos del Evangelio, sino que también condenan las religiones falsas, las tradiciones humanas, la hipocresía y todo pecado. También así Jesucristo y también Pablo y Pedro hablan de los errores de la iglesia del primer siglo. Ahí en 1 de Corintios, capítulo 5, apúntelo para que lo lean. 1 de Corintios, capítulo 5, se los voy a parafrasear un poco, algunos ya la conocen la historia. Esta habla de un joven que tenía por mujer a la que era esposa de su padre. Y dice Pablo, dice, ¿cómo la iglesia sabiéndolo no han hecho nada? Dice, están permitiendo algo que ni aún entre los gentiles se puede ver. Y que los gentiles eran la gente alejada de Dios, eran los que no estaban convertidos, eran aquellos que no iban a la sinagoga, que no iban al templo. Y dice Pablo, ni aún entre ellos se ve. Imagínate. Los dirigentes de la iglesia lo sabían, pero no lo habían exhortado, no le habían aplicado una disciplina. Y Pablo, ¿qué dice? Córranlo de la iglesia. Y más adelante van a encontrar cuando lean que después nuevamente vuelve a regresar a la iglesia la persona que fue. Pero primeramente lo corren de la iglesia.
Vemos entonces cómo el Evangelio, cómo los apóstoles hablan tanto de lo positivo como de lo negativo. ¿Cierto o no? La verdad es transformadora. ¿Cuántos saben que el Evangelio es transformador? Ahí en Efesios 4, verso 22 al 32. Efesios 4, 22 al 32. Fíjate que cuando tú vienes a la palabra de Dios, pero realmente le buscas a la palabra de Dios con esa necesidad, con esa hambre de que el Espíritu Santo sea derramado en ti y empiezas a ser transformado, empiezan a suceder las cosas. Fíjate cuál es tal poder de la verdad, y la verdad exige un cambio en cada uno de nosotros. ¿Ya estás ahí para que lo leamos? Fíjate lo que dice. Del 22 al 32, vamos a leerlo. Dice, en cuanto a la pasada manera, a lo que éramos antes, dice, despojaos del viejo hombre. Y esto de despojar es sacar, quitar. Yo me imagino como que te quites la vestidura y la vientes a uno. Estás despojándote de lo que eras. Y luego dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y esto es la verdad, y el Evangelio te está demandando que hagas esto. Por poner un ejemplo, aquí están diciendo, el que hurta, ya no hurte. Pero podemos poner muchos ejemplos. El que miente ya no mienta, el que adultere ya no adultere, el que es alcohólico pues ya no tome, el que es droguito ya no se drogue. Podemos poner 1000 ejemplos. Y luego dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Perdonaos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Y esto, cuando tú lo lees, creyendo que es la verdad que crees, va a venir a transformarte. Esa es la transformación, ese es el poder de Dios. ¿Cierto o no? Entonces vemos que el Evangelio, la verdad, exige un cambio en nuestras vidas. Exige que te despojes de lo que eras. ¿Cierto o no? ¿Sí estamos o no? Los que aman la verdad estudian para aprender la verdad. ¿Cuántos aman la verdad? Pues tenemos que estudiar para aprender la verdad. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces y más en los estudios de matrimonios que hemos dado. Cuando andan de novios, ¿cómo conoces todo de tu novia? Bueno, ahora está el Facebook, ¿no? Y te ves al Facebook y conoces hasta lo que no de la novia. Pero, ¿cómo aprendes de tu novia? ¿Cómo aprendes qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué color le gusta? Pues estando con ella, platicando con ella, permaneciendo con ella, ¿cierto o no? ¿Cómo vas a amar tú la verdad? ¿Cómo vas a saber cuál es la verdad? Permaneciendo en la verdad. Hechos 17:11, este versículo lo usamos hace 8 días. Apúntalo, ya no lo busques, solamente lo vamos a comentar. Habla de los nobles de Berea. ¿Se acuerdan? Dice la Escritura que ellos escudriñaban la palabra de Dios todos los días, para ver si lo que les estaban enseñando era verdad y venía en la palabra de Dios. Pablo era el que les predicaba. Y aún siendo el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ¿qué crees? Que los de Berea escudriñaban. Decían, a ver si es cierto que lo que está diciendo mi pastor.
Y ahora esa práctica ha salido de la iglesia. Ahora a los pastores no les gusta decir, sé cómo los debería y escudriñar la Escritura, porque entre más burros los tengamos, ¿qué crees? Mejor pastor soy. Pero no ese es el fin de este pastor, que es su pastor. Escudriñen las Escrituras. Sean diligentes con leer la palabra de Dios. Por eso les digo que apunten los versículos y los lean en su casa y no nada más se queden con eso. Lean el contexto de arriba y de abajo, vean la historia, vean por qué estaban diciendo eso. Esa es la iglesia que el Señor quiere. A mí de nada me sirve tener los burros y que no aprendan nada. A muchos les conviene eso, porque entonces vengo y hago una herejía de la palabra de Dios y empiezo a hacer cosas que no se deben hacer. Y todos bien contentos y felices, pero no es cierto. ¿Sale? Entonces hay que escudriñar nuestra palabra. Juan 8:32 dice, y este verso a mí me encanta mucho, desde lo que yo lo leí, me gustó mucho, dice Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando tú y yo estamos en la mentira, estamos presos, estamos encadenados. No tenemos esa libertad por la cual Cristo murió en la cruz. Pero Jesús les dice aquí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Cristo es la verdad. Y ahí vamos a experimentar la verdad. ¿Cierto o no? Ahora, los que aman la verdad creen en la verdad. Lógicamente, ¿cierto o no? Si tú amas la palabra de Dios, vas a creer en la palabra de Dios. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos para dejar evidencia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto o no? Recuerden que en ese tiempo había la tradición oral. Era pasar los hechos o acontecimientos históricos de palabra en palabra. ¿Sí? Yo te cuento esto, le cuento a Cintia, luego le cuento a mi esposa, luego mi esposa le cuenta a Fernando, Fernando le comenta, y así van todos. Pero lo comentamos en una ocasión, es como jugar al teléfono descompuesto, ¿verdad? Porque yo te cuento tal como lo vi, pero a lo mejor le quise enfatizar algo que me emocionó. ¿Y qué crees? Que vi luces en el cielo, pero no fueron luces, simplemente estaba yo emocionado. Entonces mi esposa dice a Cintia, ¿qué crees? Que mi esposo vio luces de colores rojos y azules. Y luego Cintia me dice, no, es que junto con las luces vieron unas estrellas. Y así se va. Y después ya cuando llega acá a la pastora Susi o a Mario, a Lupita, ya esto ya es un desgarriate. Ya no, entonces la tradición oral era lo que hacía. Se iban pasando de pláticas en pláticas para que no se perdiera. Pero por eso el Señor permite e inspira a los evangelistas a que se plasme la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo. Es por eso. Entonces, cuando esto se plasma, es para que creamos en la verdad y la verdad no fuera alterada, no fuera olvidada. Y por eso fue que se escribió. Y así creyéramos en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Cierto o no? Juan 20:30. Juan capítulo 20. ¿Ya se aburrieron? Ah, qué bueno que me dijeron que no, que me decían que sí, pues qué bueno. Capítulo 20, verso del 30 al 31. Fíjense, vamos a leer, ¿Estamos ahí? Dice así, en el 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero tienes que, ¿qué? Creer. ¿Sale? Los que aman la verdad la reciben como la palabra de Dios. Yo he escuchado a aquellos que vienen, perdón que haga yo tanto hincapié en el mal uso de la palabra, en la mala declaración de la palabra. Aquellos que llamándose profetas, llamándose apóstoles, vienen y mienten. Perdón que lo haga, pero es verdad. Pablo nos exhorta a todo el pueblo de Dios a no solamente descubrir las herejías, sino hacerle frente a todas estas cosas. Cuando alguien viene y dice algo
conforme a que no es la palabra de Dios. Por ponerte un ejemplo, viene un profeta y te empieza a declarar algo que no viene en la Escritura y te empieza a decir, es que bueno, yo estoy viendo, el Señor me está revelando que toda esta iglesia va a ser rica, que para fin de año todos van a tener carro, todos van a tener una empresa, y todos esto y todos lo otro. Bueno, si tú amas la verdad, vas a saber que eso es mentira. ¿Cierto o no? No por poner en duda el poder de Dios, repito, porque Dios tiene el poder de eso y mucho más. Dios puede hacer lo que quiera, Él es soberano. Pero conforme a la palabra de Dios, eso no puede ser así. Porque Dios primeramente está buscando tu arrepentimiento. Dios primeramente está buscando tu salvación. Dios primeramente está buscando que tú le conozcas a Él a través de su Hijo Jesucristo y seas salvo por Él. No que seas rico, no que tengas casas, no que tengas carros. Entonces, cuando tú conoces la verdad, la recibes como la palabra de Dios, por muy dura que sea. ¿Cierto o no? Cuando la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña va a llegar el momento en que van a ser cortados los dos, no van a ser separados para no dañar el trigo. Dice, pero va a llegar el momento en que van a ser separados, va a llegar la cosecha, se va a cortar parejito y ahí se va a empezar a separar el trigo de la cizaña. Dice, y el trigo va a ir a los graneros, dice, y la cizaña va a ir al fuego. Y cuando tú sabes lo que significa, dices, saco, tremenda palabra. ¿Cierto o no? Y eso nos debe hacer poner la piel chinita, pero la creemos. ¿Por qué? Porque la recibimos como la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Primera de Tesalonicenses, ya estamos por terminar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 13. ¿Ya estamos ahí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Ya casi. Otra media hora más y terminamos. Pues si Pablo se extendió hasta medianoche, pues ¿por qué nosotros no? ¿Verdad? ¿Sale? El que se vaya a caer además va a caer aquí en el piso, no estamos... Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén. A mi papá le hago caso, no es al pastor, ¿no? Porque ¿qué crees? Que los que amamos la verdad, obedecemos la verdad. ¿Verdad que sí? Primera de Pedro. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 22 y 23. Los que aman la verdad obedecen a la verdad. Fíjate lo que dice ahí Pedro en 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. ¿Cuántos fingimos el amor? ¿Habrá hermanos en las iglesias que fingen amor a otros? ¡Ay, hermano! ¡Qué gusto me da verlo! Y en el carro venía diciendo a tu esposo, ojalá no me encuentre aquel mentado que me cae tan gordo. Y cuando lo ves, ¡ay, qué gusto! ¡Qué bueno! Estuve orando por ti ayer, hermanito. Que Dios te bendiga. Y así haciéndole chongos aquí con las piernas. ¿Habremos aquellos que fingimos el amor? Dice el amor no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí volvemos a lo mismo. Cuando dice nacidos de simiente incorruptible, la simiente incorruptible somos la carne. Por eso decíamos hace 8 días, ¿de qué nos serviría volver a nacer? Tal vez dice uno, me gustaría volver a nacer
para arreglar tantos errores que he venido haciendo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo digo, si me dieran la oportunidad de volver a nacer, arreglaría muchas cosas que hice malas. Pero, ¿qué crees? Seguiría yo naciendo de una simiente incorruptible, que es la carne. Pero cuando dice sino de incorruptible, está hablando de ese nuevo nacimiento, como aquel que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo aquella noche en Juan 3. ¿Sí se acuerdan o no? Entonces dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Habrá ira y enojo para los que no obedecen la verdad. Aquí viene la parte negativa de la verdad. Habrá ira y enojo para aquellos que no permanecen en la verdad. Romanos 2:8. Romanos 2:8, ese capítulo de Romanos a mí me encanta porque habla de la justicia de Dios. Lo recomiendo, léanlo. Romanos 2:8 dice así: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Qué es un contencioso? Aquel que nada más está buscando a ver qué pasa para que echar pleito. No, ¿y a poco tú vas a la iglesia? Ahí se dicen puras cosas que no es cierto, ese es un contencioso. Aquel que no obedece a la verdad, aquel que la conoce, pero no la obedece. Ay, pues ¿qué es tantito? Pues por tantito muchos han ido al infierno. ¿Vale? Y luego dice, sino que obedecen a la injusticia. Para terminar, no solamente tenemos que obedecer a la verdad, sino también no tenemos que ser solamente oidores de la palabra de Dios. ¿Cuántos oidores hay aquí? ¿Y cuántos hacedores hay aquí? Santiago 1, verso 22 al 25. ¿Sí? Es que es bien diferente ser oidores. Oidores cualquiera puede ser. Público cualquiera puede ser. ¿Verdad? Si buscamos público podemos salir a la calle, nos metemos a la plaza y todos nos van a escuchar. Otra cosa es ser hacedores de la palabra de Dios. Y es que aquí viene lo difícil. Aquí realmente es cuando el cristiano empezamos a sufrir, empezamos a padecer. El hecho de hacer lo que dice la palabra. Porque sí dice bien bonito, dice bien padre, ¿no? Que solo hay un camino. Sí dice bien padre que somos justificados por la fe, dice que ya tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Sí es bien padre. Pero ¿qué es de hacerla? Dice en Santiago 22 al 25, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y sí es cierto, nos engañamos a nosotros mismos, nos justificamos a nosotros mismos. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es aquel que llega a las mañanas. ¿Qué hacen en las mañanas? Yo una vez escuché una persona que dijo, cuando te levantes y quieras empezar bien tu día, no te veas al espejo luego. Dice, porque te levantas con las chinguiñas, con la baba, con el cabello hecho bolas, y si ves, ay caray, no, es antes de que te vayas al espejo, échate agüita en la cara, échate las greñas para atrás, y ahora sí vete en el espejo. Y di, qué bien amanecí hoy. Entonces, ¿qué hace esto? Es semejante al hombre que se considera en el espejo, va y se ve en el espejo y dice, mira, ahora sí pequé. Y luego en el 24, porque él se considera a sí mismo y se va. Ya se ve y se va. Y si luego se olvida cómo era. ¿Alguna vez se te ha olvidado cómo es tu cara? A mí no. Imagínate que llegaras al espejo y vieras la cara de un hermano de que, caray. De aquel con el que finges el amor, dije, ay Dios mío. ¿Verdad que no te olvidas cómo eres? Así debe ser la palabra de Dios. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí sí puedes hablar de una bendición de Dios. ¿Cierto o no? Pero ¿qué tienes que hacer?
¿Verdad que cambia? ¿Cierto o no? Tenemos que andar conforme a la verdad. La tercera carta de Juan. Ya de los últimos libros de la Biblia. Verso 4, perdón, porque nada más es un capítulo. Verso 4. Y fíjate qué bonito, el andar conforme a la verdad. Fíjate qué bonito es esto. Quiero que lo leamos juntos. Tercera de Juan, verso 4. Fíjate lo que dice. ¿Estamos ahí? Subráyalo. No pasa nada si subrayas tu Biblia. Total, si ya tienes subrayada, cómprate otra. No pasa nada. No pasa nada. No tengo yo mayor gozo que este. Fíjate, no hay mayor gozo que este. Fíjate, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué gozo, ¿no? Hasta la piel se me pone chinita. Qué gozo es ese, el sentir que andamos en la verdad. ¿Ustedes creen que a mí, como pastor, como las pastoras, lo platicamos siempre de ustedes de la iglesia, no nos da un gozo de verdad ver que han crecido, ver que hemos aprendido, digamos porque hemos aprendido todos juntos, ver que ya no nos chamaquean, ver que realmente estamos escudriñando la palabra de Dios? Para nosotros eso es un gozo, de verdad. Ver que, pastor, ¿qué cree que me dijeron esto, pero no es cierto? No, y eso es bonito. Es bonito el saber que estamos permaneciendo en la verdad y estamos conociendo la verdad que es Dios. Eso es bien bonito, por eso no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Los que aman la verdad enseñan y defienden la verdad. Jesús y los apóstoles predicaban y enseñaron la verdad. Penúltima cita para terminar, segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda carta de Tesalonicenses 3:1. Tenemos que defender la verdad, ¿no? A capa y espada. ¿Estamos ahí? Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Tenemos que orar para que la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio de Dios, la verdad que es Cristo, se predique en todas las iglesias. No orgullecernos o no sentir como que, qué bueno que aquel pastor predica mentira, no. Yo en una ocasión, cuando nos comentaron que se había abierto otra iglesia por allá, a mí mi preocupación cuando me dicen que se abrió una iglesia, cerca de esta iglesia no es que nos van a quitar a las ovejas, no. No, porque gracias a Dios el Señor nos ha dado una familia fiel, nos hemos hecho una familia fiel. La preocupación del pastor debe ser que la otra iglesia que abrieron también declare la verdad. Que su pastor sea preparado, que su pastor sea temeroso, que su pastor conozca la Escritura, que su pastor declare lo que es la verdad. Cuando tú dices, abre una iglesia, pero el pastor así, le das gracias a Dios. Dice, Señor, gracias porque hemos orado para que tu palabra no se pierda, para que se siga la verdad y se siga predicando la verdad. Pero cuando la preocupación del pastor empieza cuando dicen, ¿qué crees? ¿Que la iglesia que abrió junto a la tuya es una iglesia donde cada 8 días hay culto de sanidad y milagros? Donde cada 8 días se decreta, donde cada 8 días se predica la prosperidad, donde cada 8 días viene un profeta nuevo y les despeluca las ovejas, las deja rasuraditas. Eso a mí como pastor sí me preocupa. Y por eso es lo que tú y yo tenemos que orar, para que la palabra de Dios sea defendida, para que la palabra de Dios no se deje de predicar en los púlpitos, la verdadera palabra de Dios. Duélale a quien le duela. ¿Sí estamos o no? Es necesario combatir unánimes por la fe del Evangelio. Última cita bíblica, Filipenses 1:17. Filipenses 1:17. ¿No estamos ahí? Fíjate lo que dice. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y ahí mismo en ese capítulo, en el verso 27 y 28, vámonos rápido, 27 y 28.
Adelantito. ¿Sí? Dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El 28, y en nada intimidaos por los que se oponen. O sea, ¿qué te puede pasar si alguien te dice que no? O que no prediques la verdad. ¿A quién le tienes que dar gusto? Ay, a mi compadre, porque si no ya me desbautiza a mis hijos. Pues que te los desbautice, pues ¿qué? Pues sí, mejor. Mejor entrar al cielo sin un compadre que entrar al infierno con mi compadre, ¿no? Y luego dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Vale? Concluimos rápidamente. El amar la verdad no solamente es de dicho. El conocer la verdad no solamente es de dicho, sino es que yo haga la voluntad de Dios, que está a través, que aquí en la palabra de Dios. Que yo conozca la Escritura, que yo defienda mi creencia, que yo defienda la verdad, porque no hay otra verdad. Que no nos dé miedo, no nos dé miedo rebatir, que no nos dé miedo contender a alguien que viene y ataca nuestra fe, a alguien que ataca a nuestro Salvador. Muchas veces nos quedamos callados y escuchamos, no le estoy diciendo que entren en pleito, no entren en pleito, porque qué tal si luego vienen a reclamarnos algunos. Con alguien, un testigo de Jehová, alguien que venga y te diga algo que tú sabes que es mentira y que no viene en tu palabra, tú con tu conocimiento y el amor a la verdad le vas a decir, ¿sabes qué? Eso es mentira. Y yo te invito a que tú dejes esa mala práctica y conozcas al Dios verdadero, porque mi Dios hace esto, hace lo otro y hace aquello. ¿Cierto o no? ¿Vale? Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecerle a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de verdad de conocer la sana doctrina, de conocer la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios, de conocer al Dios verdadero. Vamos a darle gracias. ¿Cuántos se sienten llenos de gozo, llenos de alegría, porque tenemos un Dios que nos ha dejado su palabra, no nos ha desamparado y aún sigue con nosotros? Cierra tus ojos para no te distraigas. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta tarde, mi Dios. Nos llenas de gozo, mi Dios, de alegría a esta iglesia, mi Dios, cada que hablamos, Señor, de la verdad, cada que sabemos que tenemos un Dios que es la verdad absoluta, que no hay nadie más fuera de ti. ¿Qué podrán decir? Podrán inventarnos, Señor, podrán venir a hablar mentiras, Padre, pero nosotros sabemos que la verdad solamente proviene de ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, y no tenemos cómo explicarte, Señor, ese gozo que tenemos dentro de nuestro corazón, que hayas dejado, Señor, tu palabra para que nosotros, Señor, podamos ser guiados a través de ella, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por esta palabra, Señor, y te pedimos que haya caído, Señor, en tierra fértil, Señor, nuestros corazones, incluyendo el de los pastores, Señor, que estamos a tu servicio. Te pedimos, Padre, que esta palabra, esta semilla empiece a dar frutos, Señor, y sea, Señor, esparcida, Señor, en nuestros familiares, amigos, nuestros círculos donde trabajamos, mi Dios, que demos a conocer la verdad, mi Dios, y que tu Espíritu Santo, Señor, a través de eso empiece a transformar las vidas, los corazones, mi Dios. Así, Señor, te damos gracias por la vida de esta iglesia, mi Dios, esta casa, Señor, esta familia que tú has puesto en nuestras manos. Te damos gracias, la bendecimos en tu nombre. Te pedimos que tú les guardes, Señor, como dice tu palabra, que tú guardas su entrada y su salida, mi Dios. Te pedimos que así sea para con esta casa, mi Dios. También te pedimos que tú bendigas sus trabajos, mi Dios, que tú bendigas sus manos, mi Dios, que bendigas, Señor, todo lo que ellos hagan, Padre Santo. Te pedimos por los hermanos que han faltado, Señor, también donde quiera que se encuentren, que tú les bendigas, Señor, y que traigas a sus mentes, Señor, el estar siempre en santidad, mi Dios. Y como cada 8 días te lo pedimos, mi Dios, que donde quiera que tú nos pongas, donde quiera que tú nos lleves, mi Dios, demos testimonio fiel de que somos tus hijos, mi Dios, no de palabra, sino de hechos, mi Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Despídanse uno.